Bueno, estoy contento de ver cada uno aquí esta mañana. Siempre es un gozo abrir la palabra de Dios. Ese es el 11º mensaje en nuestra serie Discipulado, el camino del cristiano según la palabra. Y queda, bueno, vamos a hablar del tema de la iglesia hoy y también la semana que viene, domingo que viene, y luego un par de mensajes más antes de comenzar una nueva serie. Hechos capítulo 2, donde estamos hoy. Si tienen sus Biblias, el texto está ahí en el folleto, si quieres usarlo de esta manera. Bueno, el día de Pentecostés fue un día increíble. Ese día se derramó el Espíritu Santo y nació la iglesia del Señor. Y la iglesia que surgió ese día era digno de contemplar. Por eso estamos tomando el tiempo para mirarlo, porque tiene mucha aplicación para nosotros hoy en día. Era una iglesia que operaba en el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia con una misión, llevar el evangelio a un mundo perdido. Era una iglesia entusiasmada con su Salvador, el Señor Jesucristo. Era una iglesia comprometida con la santidad, la obediencia a la palabra de Dios y la adoración. Era una iglesia odiada por el mundo que la rodeaba, pero se mantuvo firme ante la horrible persecución. Era una iglesia que crecía, ya que Dios le aumentaba cada día. Era una iglesia que disfrutaba de la presencia y el poder manifiestos de Dios. Y la iglesia descrita en el libro de Hechos era diferente de cualquier otro que el mundo hubiera visto jamás o que verá jamás. Lamentablemente la iglesia moderna, la iglesia que todos conocemos, está muy lejos de lo que era aquella iglesia. En primer lugar, la iglesia en Hechos estaba unida. Eso es lo que uno puede ver desde el principio. Las personas se amaban unos a otros. Eran perseguidos por su fe y muchos perdían sus trabajos. Otros eran expulsados de sus hogares. Muchos vivían en la pobreza. Y las personas de la iglesia se unieron y vendieron sus posesiones y dieron lo obtenido para satisfacer las necesidades de todos, de otros creyentes. En Hechos capítulo 2, versículo 46, dice que estaban unánimes. En Hechos 4:32 dice que eran un solo corazón y una sola alma. Ellos compartían su fe, se apoyaban unos a otros y no se enfrentaban entre sí. Presentaban una frente unido ante el mundo hostil en el que vivían. También la iglesia en Hechos estaban comprometidos. Se nos dice que día tras día continuaban unánimes. Versículo 46. Estaban tan comprometidos con la adoración al Salvador que se reunían todos los días para adorar y honrar al Señor. Tengo eso en mente. No solo iban a la iglesia los domingos, iban a la iglesia todos los días. Eso es compromiso. Estaban comprometidos a pesar de la persecución y el odio. Esteban fue apedreado hasta la muerte por su fe en Hechos capítulo 7. Juan y Pedro fueron arrestados y golpeados por predicar, Hechos 4 y 5. Y toda la iglesia funcionaba bajo la amenaza de persecución, cárcel y la muerte.
Sin embargo, la iglesia en Hechos era poderosa. La iglesia primitiva disfrutaba el poder de Dios en medio de ellos. Veían a personas salvados a diario. Eran testigos de conversiones milagrosas ya que 3,000, luego 5,000 personas fueron salvados por gracia y se unieron a ellos. Vieron a Dios tratar con la hipocresía en medio de ellos, al juzgar a los miembros culpables en la presencia de todo. Se encuentra esto en Hechos capítulo 5. Fueron testigos de muchos milagros, muchas manifestaciones del poder de Dios. Eran odiados por el mundo, pero tenían el poder de Dios en sus ministerios. Había tanto poder espiritual en esta iglesia que decía que había ponido el mundo patas arriba. La iglesia en Hechos era temida. Aunque eran odiados por la palabra, también eran temidos. Cuando Ananías y Zafira fueron asesinados por mentir a Dios, el temor cayó sobre el pueblo debido al poder de Dios que descansaba sobre su iglesia. En Hechos 5:13 dice, y ninguno de los demás se atrevían a unirse a ellos. El mundo que rodeaba sabía que había algo diferente en esta iglesia. Y muchos temían a la iglesia porque la presencia de Dios era muy real. Bueno, en nuestros días, la iglesia es solo una sombra de lo que pretendía que fuera. La iglesia moderna carece de muchas de las características que hacían la iglesia primitiva, algo tan maravilloso de contemplar. La iglesia moderna es dividida. Está tan fracturada que apenas puede cooperar en cuestiones importantes. Las denominaciones, las doctrinas, los problemas reales y percibidos se combinan para dividir a la iglesia en pequeños grupos aislados que se nieguen a aceptar a quienes son diferentes. La iglesia moderna no es comprometido. La mayoría de las personas de nuestra generación tratan a la iglesia como si fuera prescindible. Su compromiso con la iglesia depende de sus horarios, sus rutinas, su conveniencia y los caprichos del momento. Y no hay un compromiso real con la misión de la iglesia, el culto de la iglesia, la evangelización de la iglesia o las necesidades de la iglesia. La iglesia moderna adolece de una actitud de lo tomas o no lo dejas. A menudo los que ocupan puestos de liderazgo son peores infractores. Bueno, no voy a mencionar mucho, todos nosotros sabemos que la iglesia moderna es impotente. Las personas perdidas vienen a nuestras iglesias y hay poco o ninguna convicción. En muchos casos, las personas que sienten en los bancos son tan diferentes de las personas, no son tan diferentes que las personas perdidas que las rodean. Y a veces los miembros de la iglesia prestan poco atención a la oración, la adoración, la devoción diarias y la santidad personal. Y como resultado, cuando nos reunimos para nuestras reuniones, a menudo son sin vida, sin poder y carecen de la presencia y el poder manifiesto de Dios. Las personas perdidas entran en nuestras iglesias y no ven ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Por favor, no malinterpreten lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando en general. La forma en que nos vestimos cuando vamos a la iglesia no aumenta o
disminuye nuestro poder ante Dios. Tampoco el tipo de música. La forma en que predicamos está determinada por muchos factores. No hay dos predicadores que transmiten el mensaje de la misma manera. Nunca debemos ser culpables de simplificar nuestra doctrina o cambiar el evangelio para hacerlo más atractivo para el mundo. Si vamos a impactar este mundo para la gloria de Dios, no lo haremos a través de nuestra música o de los sutiles cambios que hacemos para atraer el mundo. Si queremos impactar a nuestra generación, solo lo haremos a través del poder del Espíritu de Dios. Su toque debe estar presente en nuestro canto, nuestra predicación, nuestra iglesia. Y necesitamos el poder divino si queremos marcar la diferencia. Podemos cantar himnos o coros de alabanza y adoración, pero nada de eso importa si no tiene el aliento de Dios. La iglesia moderna no es militante. Tenemos en nuestras manos la preciosa y inspirada palabra de Dios. Se nos ha confiado el mensaje del Evangelio. El mismo mensaje que todas las almas perdidas en el mundo necesitan escuchar. Y en lugar de llevar este mensaje al mundo y comprometernos con el Evangelio, no se le contamos a nadie. Luego nos preguntamos, ¿por qué nadie se salva? En nuestro día de hoy, el movimiento homosexual en nuestro mundo es ruidoso y vocal. ¿Sabe que constituye alrededor de 1.5% de nuestra población? Eso es aproximadamente 5 millones de personas de los 330 millones que componen nuestra nación. Sin embargo, actúan como si fueran la mayoría. Impulsan su agenda radical. Una agenda que cambiará la forma y la dinámica de la familia y de las próximas generaciones. Esta minoría vocal está ganando la batalla para obligarnos al resto a reconocer su elección del estilo de vida. He dicho elección de estilo de vida porque eso es lo que es. Nadie nace así. Pero todos nacemos pecadores. Hemos dejado de ser la iglesia de Mateo 16, 18, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A nadie le importa lo que pensamos sobre los temas sociales. Hoy en día nadie quiere conocer la perspectiva de Dios sobre nada. Nos merecemos este trato porque hemos olvidado cómo defender nuestras posturas. Hemos bebido el Kool-Aid de la corrección política, el mismo Kool-Aid que ha envenenado las mentes del mundo, y tenemos miedo de defender la verdad y oponernos al pecado porque podría herir los sentimientos de alguien. Tenemos que superar
nuestra delicadeza y defender la verdad, sin importar las consecuencias. La iglesia moderna no inspira temor. El mundo se burla de nosotros, se burla de nuestra Biblia, de nuestro culto, de nuestro Dios. Y cuando Hollywood o televisión retratan a un cristiano, suelen representarle como un lunático simplón, un pederasto, cualquier cosa. Se ríen de nuestra impotencia. Encuentran gracioso nuestro evangelio. Creen que todos somos hipócritas. Y en demasiados casos se tienen razón. El mundo no nos teme. No tiene motivos para hacerlo. Y cuando digo temoros, me refiero a que debería haber algo sobrenatural en la iglesia. Debería haber tal poder en el pueblo de Dios que aunque el mundo nos odie, no puede negar que hemos estado con el Señor y que Él está con nosotros. Y como el pastor Stephen mencionó, ese hombre, Charlie Kirk, es lo que él hizo. Burlaban de él, pero no le importaba. Él quedó firme. Y él dijo varias veces, la cosa más importante en mi vida es mi fe. Luego mi familia. Y luego nuestro país. ¿Sabe qué? Escuché uno de los compañeros de trabajo de él y él dijo, alguien le envió una cartita para una respuesta en cuanto a esa posición, otro, en el viernes. Y él dijo que no va a oír de mí hasta el lunes. ¿Por qué? Porque el fin del día de trabajo el viernes entregó su teléfono a su compañero y no iba a atenderlo hasta el lunes. Porque él dijo el día sábado es el día para Dios, la adoración y la familia. Increíble. Me interesa mucho que nuestra iglesia sea el tipo de iglesia adecuado. Me interesa tener el tipo de iglesia que se acerque lo más posible al tipo de iglesia que Dios fundó en el mundo hace más que 2000 años. Y para comprender qué tipo de iglesia era la iglesia del libro de Hechos, solo tenemos que fijarnos en los versículos que hemos leído hoy. Ese pasaje revela el modelo de Dios para la iglesia. Y los versículos hablan de las características que deben ser los rasgos distintivos de la iglesia de Dios. Y si nos atrevemos, comparemos nuestras iglesias con esta plantilla y veamos qué medida nos ajustamos al modelo de Dios para la iglesia. La primera cosa que notamos en este pasaje es su iglesia predica el mensaje correcto. Y no vamos a leer todos los versículos otra vez. Tenía ya en su folleto. Pero en versículos 22 a 37, ¿qué mensaje predicó ellos? Lo que dice acerca del Salvador. Este mensaje afirma que Jesús es Dios encarnado. Jesús el Nazareno, versículo 22. Es el mismo de Juan 1:1, el Verbo que estaba con Dios y es Dios. Y afirma su crucifixión y su resurrección, versículos 23 al 32. Y la iglesia que Dios fundó predica un mensaje que exalta a Jesús, proclama su muerte y resurrección y señala a las personas perdidas solo a Él. También su mensaje fue lo que dice sobre el pecado. Pueden notarlo.
Versículo 23 y 36, este mensaje es muy claro con respecto al pecado. Expone la terrible naturaleza del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. No hay duda. Advierte el pecador que se arrepiente de sus pecados, versículo 40. Es un mensaje sencilla que confronta a los pecadores donde viven. Predica el infierno ardiente y el cielo dulce. Su mensaje fue lo que dice sobre la salvación. Esta iglesia señala al mundo perdido a Jesucristo y solo a Él. No predica la salvación a través de la religión o los rituales. No. Presenta a Jesús como solución definitiva y única al problema del pecado. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Predica un mensaje trascendente que se dirige a todas las clases sociales, todas las razas y todos los pecadores. Si miramos Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo a los apóstoles, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y si usted estudia el libro de Hechos y a través del resto del Nuevo Testamento, va a notar el mensaje nunca cambió. Versículo 39, versículo muy importante. El mensaje es para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Lo que dice sobre la soberanía, esta iglesia entiende y proclama que Dios es soberano en la salvación. Él salva a quien quiere, cuando quiere, donde quiere. Dios es el autor y consumador de la fe. Él elige a su pueblo, Él llama a su pueblo, Él redime a su pueblo. El mensaje de la iglesia predica abierto y sin vergüenza que la salvación es del Señor. Sí, su iglesia predica mensaje correcto. También su iglesia está formado por las personas adecuadas. Vemos en versículos 37 y 40 y 41, noten, la iglesia, sus miembros son salvos. Esta iglesia está formada por personas que han tenido una experiencia del nuevo nacimiento con Jesucristo. Y la tendencia de la iglesia moderna es llenarla de cizaña a cualquier precio. Son innumerables los problemas que surgen de esa filosofía. No hay duda, de vez en cuando algunos se colarán entre nosotros. No se puede evitar. Satanás hará todo lo posible por sembrar cizaña entre el trigo. Sabe que unos pocos malas hierbas devastarán al resto de la iglesia. Y debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que seamos miembros redimidos. Notamos también sus miembros están separados. Versículo 42. La iglesia caminaba en la doctrina y la comunión de los apóstoles. Rompieron todos sus lazos con la antigua vida. Vinieron a Jesucristo por fe y fueron transformados por la gracia de Dios. Como dice 2 Corintios 5:17. Una nueva criatura, una vez que uno se acerca a Cristo. Ningún hijo redimido de Dios tendrá problemas
para honrar las normas bíblicas de separación y santidad. Dios quiere que su pueblo sea santo. Él quiere que su pueblo sea diferente. En tercer lugar, notamos que sus miembros son firmes, eran fieles, acudían cuando era hora de adorar. Y cada uno hacía su parte individual por el bien común y por la gloria de Dios. Dios espera que su pueblo sea fiel a su adoración y a su obra. Y finalmente, sus miembros son siervos. Esta iglesia caracterizaba por su altruismo. Los miembros se preocupaban por las necesidades de los demás y hacían todo lo que estaba en su poder para satisfacer las necesidades de sus hermanos en la fe. Esta iglesia demostraba el amor, no solo con palabras, sino con acciones. Y esa es la verdadera prueba del amor espiritual. Pero si alguno tiene los bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esas no fueron mis palabras. Las palabras de 1 de Juan 3, 17 al 19. Filipenses 2:4, no busquéis cada uno vuestro propio interés, sino el de los demás. Si la iglesia de Hechos predicaba el mensaje correcto, estaba formado de las personas adecuadas, pero su iglesia sigue el programa correcto. En versículos 42, 46, 47, noten que ellos adoran juntos como familia. Esta iglesia se reunía para orar, recibir instrucción en la palabra de Dios y adorar. Su objetivo común era crecer en la fe y alabar y adorar al Señor que los había redimido de sus pecados. Pablo describió este tipo de deseo en Filipenses 3:10, donde dijo, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Querer conocer a Dios es querer entenderlo en la mayor medida posible. Y es actuar sobre ese conocimiento inclinándose ante Él en humilde adoración. No hay nada más hermoso que cuando los santos de Dios se reúnen en unidad para adorar y alabar su Redentor. El salmista escribió, aleluya, alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor es bueno. Canten alabanzas a su nombre, porque es agradable. Salmo 22:3, sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En Hebreos 13 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confesan
su nombre. No solo adoraban juntos, pero trabajaban juntos como un equipo. Esta iglesia tiene como objetivo común en el bien común. Trabajaba en el beneficio del grupo. Dios no nos ha llamado a quedarnos sentados sin hacer nada, sino que nos ha llamado a poner a trabajo y a trabajar juntos para la gloria de Dios. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. También caminaban juntos como amigos. Esta iglesia disfrutaba de la comunión y el partimiento de pan. Y con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia no es un club social, pero pocas cosas crean un vínculo como la buena comunión cristiana. Pocas cosas contribuyen a la unidad de una iglesia como el hecho de que los miembros se reúnen para servir al Señor como una familia. Estamos en el mismo equipo. Estamos sirviendo el mismo Señor. Nos dirigimos al mismo cielo. Y sin duda podemos caminar juntos mientras hacemos el viaje hasta allí. Solamente compórtense en una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, puede oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. También son testigos juntos como santos. Esta iglesia no se avergonzaba de su mensaje, sino que todos trabajaban para difundirlo a un mundo perdido. Y el Señor sigue deseando que su pueblo comparta su mensaje con los perdidos. Una de las últimas palabras a los discípulos se encuentra en Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La cuarta característica vemos del modelo de esa iglesia es su iglesia obedece al Señor. Ellos confirmó con sus vidas que su Señor es poderoso. Disfrutaban de las bendiciones de Dios por sus esfuerzos. Y Él añadía a su número cada día. Manifestaba su poder una y otra vez. Hizo que la comunidad se fijara en la obra de la iglesia. Esta iglesia era temida y respetada por la comunidad. Ese mismo tipo de bendición sigue estando disponible para la iglesia correcta. Y también notamos que su Señor es personal. La iglesia no adoraba a un Dios abstracto. Adoraban a un Señor que los redimió personalmente de sus pecados. Tenían una relación poderosa y salvadora con Él. Lo conocían y estaban consumidos por el amor hacia Él. Y ese amor impregnaba todo lo que hacían. Y todos los demás que hacían era resultado de su amor por su Maestro. Hoy en día debería ser igual. En Mateo 22,
Jesús dice que Él le contestó, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También dijo a sus discípulos en el aposento alto, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Bueno, aquí en Hechos 2 vimos una iglesia que predica el mensaje correcto. Una iglesia que está formada por las personas adecuadas, que sigue el programa correcto. Una iglesia que obedece al Señor. ¿En qué medida Gospel Hope Español encaja en ese padrón? ¿Somos el tipo de iglesia que Dios puede usar y bendecir para su gloria? Una pregunta mejor, ya que la iglesia no es este edificio, sino las personas, es ¿en qué medida encajamos nosotros como individuos en el padrón? ¿Somos el tipo de personas que Dios puede bendecir y usar para hacer de su iglesia lo que Él diseñó que fuera? Te reto a que mires dentro de ti mismo ahora mismo. Al terminar este mensaje, la primera pregunta que yo tengo, ¿estás salvado? Si no es así, yo quiero invitarle, ven a Jesús. Ven a Jesús ahora. ¿Te has rendido al Señor? Si no es así, ven y ríndete por completo a Él ahora mismo. ¿Estás comprometido con los ministerios de la iglesia? Si no es así, arrepiéntete de ese pecado y ponte manos a la obra. ¿Eres un siervo del Señor y de la iglesia? Si estás en una posición de liderazgo, ¿estás haciendo lo que debes hacer? Si no es así, debemos arrepentirnos. Te reto que cada uno de ustedes ore para nuestra iglesia. A que trabajemos juntos como una familia para asegurarnos de que esta iglesia se alinee perfectamente con el modelo que Dios diseñó. Tenemos una buena iglesia. Buenas personas. Personas a las que yo personalmente amo. Sin embargo, veo en nuestras vidas mucho margen de mejora. Si el Señor está hablando, debe responder. Acudes a Él hoy en día. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. En un momento voy a terminar con oración. En su mente repite las últimas preguntas que yo había hecho. Porque yo tengo confianza, aunque yo personalmente no sé la necesidad de su corazón, de su alma, de su alma. Dios está aquí, el Espíritu Santo está orando. Quizás hay uno que necesita ser salvo. Un salvo que necesita ser más totalmente rendido al Señor mismo. Ahora es el tiempo. Algunos necesitan, obedecer al Señor en cuanto al bautismo de agua. Una de las ordenanzas de la iglesia. Hay cosas, hay necesidades aquí.
Y Dios es el único que puede cumplir, satisfacer la necesidad de su corazón. Oh Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de abrir tu palabra, mirar el día que usted fundó la iglesia. Los principios no han cambiado. Podemos comparar y ver la diferencia como hemos dicho hoy en día. Pero tú eres el mismo Dios y tú puedes usar nuestra iglesia. Tú puedes usar cada individuo aquí para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos a ser fiel y rendido totalmente a ti y a tu voluntad, Señor. Y vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.